16. Bueno, hoy es nuestra última clase, 7 de abril. En esta semana, como ustedes saben, termina el periodo de las clases. Bueno, unidad 3, y el tema es la letra H, las razones del uso que tiene esta letra, muy particular en el idioma castellano, que la tenemos que escribir cuando corresponde, pero que no tiene sonido. Bueno, en relación con este título es que vamos a trabajar en la clase de hoy. Los objetivos. 1. Comprender los motivos que justifican el uso de la letra H en el sistema ortográfico del castellano. Y 2. Distinguir las características de esas razones. ¿Se acuerdan que Kaufmann, en la entrevista que había dado, y es la que ustedes tienen un fragmento en la bibliografía, comentaba que una maestra decía, bueno, pero ¿para qué la H? Es decir, haciéndose eco de lo que sus alumnos le decían. ¿Para qué la H? ¿Para qué escribir la H si la H no tiene sonido, no suena? Entonces, ¿cuál es el sentido de que escribamos la letra H? Y ahí, bueno, Kaufmann, ¿verdad? Dice, no es así, digamos. Es decir, hay motivos por los cuales uno debemos escribir, digamos, en nuestro idioma, el castellano, esta letra. Bueno, y de esto se trata la clase de hoy, como les había dicho en la clase pasada. A ver. Ahí está. Bien. Vamos a empezar acá. Razones del uso de la letra H. Hay un criterio, bueno, el primer criterio, el que ustedes ven acá, el criterio etimológico, es decir, de la etimología de las palabras. Ustedes saben que todas las palabras que tenemos en nuestro idioma provienen o del latín o del griego o de préstamos lingüísticos de otras lenguas. Hay una frase, un concepto de una lingüista, que yo ya en una clase ya la mencioné, Yvonne Bordelois, una lingüista, poeta, ensayista argentina, que en su libro La palabra amenazada hace referencia, escribe en el capítulo 7 sobre la etimología. Y ella titula al capítulo El aljibe etimológico. Una metáfora, digamos, con esto del aljibe. Y dice, cuidar, disfrutar, estas son palabras de Bordelois, cuidar, disfrutar, contemplar las palabras, significa también poder reconstruirlas en su infancia. Seguir su proceso significativo y metafórico desde el comienzo, sus ancestrales orígenes. Y continúa Bordelois. Este cuidar por lo etimológico nos remite a etimón. Ella escribe esta palabra etimón en grafía latina, pero en realidad es una palabra griega. Dice que significa en griego lo cierto. Entonces, acá, criterio etimológico, acá tenemos en la palabra etimológico una palabra, esta palabra viene del griego claramente, etimón, lo cierto, y logos,
disciplina, estudio. Entonces, lo cierto, y dice Bordelbat, porque los griegos consideraban que lo cierto de una palabra es su origen, el momento inaugural en que fueron pronunciadas por primera vez. Entonces, en este criterio etimológico vamos a trabajar, es decir, el origen de las palabras, es decir, cuándo fueron pronunciadas por primera vez y dónde fueron pronunciadas, es decir, en qué contexto, en qué lengua. El primer puntito que tenemos acá dice presencia de la H en palabras que proceden del latín. Ustedes saben que el latín es la lengua del Imperio Romano, de los romanos, que los romanos estuvieron cerca de 800 años en la península ibérica, en lo que hoy conocemos como España. Es decir, 800 años en tierras españolas. Actualmente la península ibérica está conformada por Portugal y por España. Bien. Y los romanos, cuando invaden la península ibérica, obviamente vienen con su idioma, que era el latín. Tenemos 3 ejemplos acá, para ver la presencia de la H en palabras que proceden del latín. Lo que está entre paréntesis es la palabra en latín. Acá estas palabras tienen unos acentos que nosotros no lo tenemos y la computadora no me permitía ponerlos, por eso, pero se lee igual, digamos. Bueno, anhelar, en castellano, viene de esta palabra en latín, anhelare, el verbo anhelar, el verbo sinónimo de desear, de querer algo, anhelar, quiero algo, anhelo algo. Exhibir viene de exhibere. Los profesores de educación física son expertos en realizar exhibiciones gimnásticas o de educación física, ¿verdad? A fin de año en las escuelas. Entonces la palabra exhibición es el sustantivo que corresponde a exhibir, mostrar de una manera particular, digamos, algo. Y hábil, otro ejemplo, viene de habilis. El otro punto acá dice, seguimos en el criterio etimológico, la conservación en la escritura de la H procedente de la F inicial latina ante una vocal. Digamos, el verbo hacer, por ejemplo, ¿cuál es el origen del verbo hacer? Esta palabra que tengo acá, este verbo, facere, en latín. En algún momento de la evolución de la lengua castellana, la F, estamos hablando en la Edad Media, la F desaparece, es decir, no se la pronuncia más, y aparece la H. Evoluciona en una H y queda hacer. Harina, el origen está acá, en farina, y en español, en castellano, mejor dicho, en castellano, para hablar con propiedad, en castellano, queda harina. Pero ¿qué pasa? El portugués es una lengua también latina, que proviene del latín, junto con el francés, el portugués, el italiano. Son lenguas que provienen del latín. Y en portugués quedó la F. Por ejemplo, fariña. La palabra, el nombre de la ciudad, de la capital y de la provincia, Formosa, viene de hermosa, quiere decir hermosa en latín. Es decir, en algunas palabras la F se mantuvo. En el caso de harina, no, quedó. Hijo viene de filius. Entonces, la F, como dice acá, la F inicial latina ante una vocal, es decir,
en la evolución se transformó en H y tengo que escribir esta H porque viene de este origen. Después tenemos el griego, que es el otro idioma antiguo. El 70%, siguiendo con el latín, el 70% de las palabras de nuestro idioma castellano provienen del latín. Fíjense la influencia que ha tenido en la evolución de la lengua. Bien, el otro punto, siguiendo con la etimología, el criterio etimológico, la H inicial en palabras y prefijos de origen griego. Por ejemplo, hedonismo y hegemonía. Si buscamos en el diccionario, dicen provienen del griego, estas dos palabras como ejemplo, ¿verdad? Y como ejemplo también prefijos de origen griego, que nosotros los tenemos incorporados a nuestro castellano actual. Hidro, por ejemplo, hidrología, hipermercado, heterogéneo, heterosexual, como por ejemplo. En el material que ustedes tienen en el aula, están el resto de los prefijos griegos que tienen H y que actualmente obviamente los seguimos utilizando. Siguiendo el último punto con el criterio etimológico, dice numerosas H's presentes en préstamos de diversas lenguas. Es decir, no solamente el latín y el griego han aportado al castellano, sino también, por ejemplo, los árabes. Los árabes estuvieron cerca de 800 años en España, en lo que actualmente es España. En el siglo VIII ingresan, invaden la península ibérica y, bueno, trajeron su lengua, obviamente. Por ejemplo, las palabras alcohol, alhaja, almohada. Las palabras, por lo general, que comienzan con la sílaba al vienen del árabe. Y acá noté la preposición hasta. También es una palabra arábiga, del árabe. La palabra zanahoria es una palabra árabe. Y tiene la H intermedia. Fíjense la particularidad acá, la H intermedia. Después, dos palabras de lenguas aborígenes de nuestro continente americano, la palabra hamaca y la palabra huracán. Y hay una anécdota muy particular en el autor Daniel Balmaceda, en su libro Historia de las Palabras, hace referencia a la palabra hamaca, y fue una palabra que existía acá en el continente americano, y cuando llega Cristóbal Colón a conquistar estas tierras, se encuentra con esta palabra, y dice que le causó tanta alegría, es decir, conocer el objeto hamaca. Imagínense ustedes una hamaca paraguaya. Cuando conoció el objeto y lo que significaba el confort que les daba a los aborígenes, amó esta palabra porque les cambió totalmente la vida en el interior de los barcos. Entonces, hamaca y huracán. De la lengua francesa, otra de las lenguas que aportaron a nuestro idioma, siglo XVIII, por ejemplo, hotel, higiene, horda. En la lengua francesa la H también es muda, no se pronuncia. Del inglés, por ejemplo, hamburguesa, hipnotismo, hurra, handicap, que ahí, acá por ejemplo no pronunciamos la H, hamburguesa, hipnotismo, hurra. La H está muda, pero en otras palabras, por ejemplo en handicap, que es una palabra que también proviene del inglés, ahí suena la H suena como una J, aparece como una H aspirada. Y tiene sonido, digamos.
Y del japonés, por ejemplo, esta palabra, el harakiri o arakiri. Es decir, palabras que están incorporadas en nuestro idioma actualmente, en el castellano, y que provienen de, como dice acá, préstamos de diversas lenguas, que, bueno, que ya las hemos adoptado. Bueno, todos estos ejemplos que estuvimos viendo, o estas cuestiones, tienen que ver con el criterio etimológico, el origen de las palabras. ¿Cuál fue, dónde nacieron, y qué pasó para que nosotros las tuviéramos hoy en nuestro haber? Bien, después hay otro criterio, otra razón, ¿qué es esta? Razones histórico-gráficas consolidadas por el uso. Y es el caso de la H que está delante de los diptongos, wa, we, wi, en posición inicial de palabra o en posición interior a comienzo de sílaba. Por ejemplo, la palabra huelga, acá yo tengo este diptongo y va una H, viene del latín holgar, huella, lo mismo, huir, y acá tengo esta palabra, deshuesar, en posición interior de la palabra. Bueno, ¿y qué pasaba, digamos? Es decir, ¿por qué dice que tiene que ver la historia y un uso que fue consolidado justamente por el uso que hacían los habitantes de España en la Edad Media? Y el otro punto tiene que ver con en relación con, y acá tengo 4 palabras muy particulares. Lo que ustedes ven acá es el origen latino, la palabra en latín, digamos. Huérfano viene de orfanus, hueso de osum, huevo de ovum y hueco del verbo ocare. Fíjense que acá, si yo dijera que voy a tener en cuenta el criterio etimológico, no debería escribir huérfano con H o hueso con H. ¿Por qué? Porque la palabra original, orfanus, por ejemplo, no se escribe con H. Entonces, acá, en estos casos, yo no tengo el criterio etimológico, no tengo el origen de las palabras, en ninguna de estas 4 palabras que tenemos acá. El origen es una O, Bien, ¿y qué ocurrió? Que en una época, en la Edad Media, no estaba, digamos, las letras U, la vocal U, en este caso, la vocal U, y la B corta, nuestra, actual, la B corta, no estaban totalmente diferenciadas. Y sonaban la U, podía ser el dibujo de la U y el dibujo de la B podían ser similares, la gente se confundía. Y entonces, por ejemplo acá, en hueso, no existía esta H, ¿no es cierto? Entonces la gente podía leer beso aquí y en hueso. Entonces, las autoridades lingüísticas de la época dijeron, no, para distinguir que esta no es una B corta, esta U que tengo acá no es una B corta, sino una vocal, la U, y para que suene U como vocal, le vamos a colocar una H acá, una consonante. Entonces, la población, los ciudadanos de la época, van a leer como corresponde, van a leer hueso, van a leer huevo, porque si no, leían o decían bebo. Y acá beco, por ejemplo. Entonces, esta H, como dice el título acá, el uso hizo que
la palabra hueso llevará H, la palabra huérfano, huevo y hueco, estas 4 palabras muy particulares, que en su origen latín no tienen H. Entonces, los sustantivos, estos 4 que tenemos acá, actualmente nosotros le colocamos esa H porque en la Edad Media ocurrió esta situación y bueno, y quedó. Ustedes en el material que tienen en la clase, en el material de apoyo para la lectura y actividades, hay un cuadro, seguramente lo habrán visto, que tenían que relacionar adecuadamente los términos de las 3 columnas. Por ejemplo, si yo tengo la palabra oquedad, viene de hueco, y oquedad no se escribe con H. O la palabra oval viene de ovum, de huevo, y no se escribe con H. Óvalo, por ejemplo, es derivada de la palabra huevo. Es de la familia de palabras. Oval, ovalado, óvulo, tiene que ver con ovum. Ninguna de estas palabras lleva H. La única que va a llevar H es la palabra huevo. Lo mismo acá, en hueso. Por ejemplo, osamenta, óseo, derivan de osum y no llevan H. Bien, ¿estamos? ¿Alguna pregunta? Todavía falta un poquito. ¿Se va entendiendo esto del uso de la H? Sí, ¿Habiliten profe. algún...? Ajá, sí. ¿Van entendiendo, Walter? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Si no, vuelvo a explicar. Levanten la mano o abren su micrófono y lo vemos de vuelta. Bueno, y la otra razón, el otro argumento, motivo, tiene que ver con esto. Hay H's antietimológicas, es decir, que no tienen nada que ver con la etimología, con el origen de la palabra. Casos de H's antietimológicas en palabras que provienen del latín. Por ejemplo, si miramos acá en lo que está entre paréntesis, implere es la palabra en latín que en castellano después derivó en henchir. Acá en la palabra en latín no tengo la H. En cambio, en el castellano apareció una H. No sé cómo, pero apareció. Alguien dijo, no, le vamos a poner una H, y, bueno, y apareció con H. Es decir, es antietimológica. No tiene nada que ver con la etimología. Otra palabra, hinchar, viene de latín inflare. Tampoco tiene H. Y esta palabra sí. Y después el otro caso, con G inicial, acá por ejemplo, la palabra helar y hielo forman parte de la misma familia de palabras. Gelare en latín, y en algún momento la evolución hizo que, bueno, apareciera una H acá. Y fíjense, yo le decía hace un rato, el italiano es un idioma, es una de las lenguas latinas también, como el castellano, como el portugués, como el francés, todas tienen el mismo origen. En cambio, en italiano, esta palabra quedó con la G y se pronuncia, bueno, gelato. La gelatería es una heladería nuestra.
en castellano quedó con la H y en italiano siguió la etimología, el gelato, gelato. Lo mismo que hielo, gelu. Y bueno, otro ejemplo, hermano, germanus. Hinojo, que significa rodilla, y el latín es genuculum. La palabra genuflexión, la genuflexión es cuando nos ponemos de rodilla. Si alguna vez, depende, bueno, cada uno con sus credos, ¿verdad? El sacerdote en la iglesia, en misa, dice, bueno, vamos a arrodillarnos. Ese acto de arrodillarnos es un acto de genuflexión y viene del latín. Fíjese cómo en la palabra genuflexión se mantuvo la etimología y en cambio en esta no. Bueno, todos estos son los vericuetos, digamos, en cuanto a los motivos, las fundamentaciones de por qué tenemos que utilizar la letra H en nuestro idioma. Bueno. Bien, yo por mi parte terminé con el desarrollo del tema. ¿Alguna pregunta? ¿Algún ejemplo que quieran dar? ¿Se entendió? ¿Están ahí? ¿Estamos conectados? ¿Estamos conectadas? Sí, se entendió, profe. ¿Se entendió? Bueno. Pues se entendió. Bueno, perfecto. Esto de la virtualidad, uno por ahí no sabe si estamos en sintonía o no. Bueno, bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, y este es el resumen, bueno, que ya ustedes ya saben, y estamos acá. Clase 26, bueno, y con el tema. Bueno, bien. Vamos a dejar de presentar. ¿Este? Ah. Bien. Bueno, a ver.